Pues sí, casi 1000 años de antigüedad. Acabamos de hacer un viaje en el tiempo y vamos aún más atrás. Pitágoras proclamaba que el mundo está construido sobre el poder de los números. Cuando han pasado 2500 años de su muerte, nadie es capaz de desmentir al más ilustre de los matemáticos griegos. Está claro que a día de hoy menos. Manda la economía, lo sabemos, nadie cuestiona que deba ser así incluso. Sin embargo, sin movernos de la Grecia clásica, queremos destacar la importancia de otras muchas cosas. En Grecia y Roma, además de los números, florecieron la democracia, la oratoria, la filosofía, el arte, la ciencia, la literatura, que siguen sirviéndonos de ejemplo. Y aún admitiendo que los números son lo más importante de todo, como decía Pitágoras, no debemos descuidar lo demás. Precisamente está con nosotros una mujer experta en casi todo lo demás. Se trata de la nueva decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Nos acompaña precisamente en la tarde en la que hemos conocido el aumento de las tasas universitarias, lo que se suma al de la ratio de alumnos por aula, así como a la disminución de interinos. Esther Alba, bienvenida. Gracias. Como experta en historia, ¿entiende los 12 trabajos de Hércules a los que se está sometiendo o se va a someter a los estudiantes y a los profesores? Sí, claro, evidentemente el anuncio reciente que hemos recibido en la jornada de hoy pues plantea un panorama complicado, un panorama difícil al que nos vamos a tener que enfrentar tanto profesores como estudiantes, como alumnos. Es preocupante sobre todo teniendo en cuenta que durante los últimos años desde la universidad se ha hecho un esfuerzo considerable, un esfuerzo ingente por adaptar las nuevas titulaciones, los grados, al espacio europeo de educación superior. Todo esto se ha hecho evidentemente con el esfuerzo de los docentes, se ha hecho con el famoso llamado coste cero, que realmente no es tal, porque el coste cero desde el punto de vista económico, pues sí, es cierto que se ha hecho de esa manera, pero ha costado mucho, ha costado trabajo, y el trabajo es algo que hay que valorar y hay que tener en cuenta. Tiene su precio, efectivamente, ¿no? Y yo creo que sobre todo cuando uno habla de reforma, cuando uno habla de calidad, cuando uno habla de avanzar, lo tiene que hacer de una manera mesurada y sobre todo reflexiva, porque al final también tenemos la sensación de que reformamos la reforma sobre la reforma anterior. Y eso produce, sobre todo, yo hablo ya concretamente del profesorado, sí, una cierta sensación de escepticismo, ¿no? Un escepticismo de cansancio, también de un cierto hastío o agotamiento, que hace que desde el punto de vista, ¿no?, del docente, cuando, y sobre todo aquellos que nos queremos la universidad, que la vivimos, porque no solamente es nuestra casa, sino que es nuestro proyecto, en muchas ocasiones es nuestro proyecto de vida, el que continuamente te estén exigiendo una evaluación continua, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan palabras que a veces quedan bien, ¿no?, en los discursos políticos, como son la excelencia, la calidad, etcétera, y sin tener en cuenta que todo eso se da en la universidad pública y se da en la Universidad Valenciana concretamente, y más en la Universidad de Valencia. Somos una universidad donde la calidad del profesorado es incuestionable. Yo creo que somos una de las mejores universidades a nivel español en cuanto a la calidad docente, la calidad de la investigación de nuestro profesorado. Y respecto a los estudiantes, pues bueno, la verdad es que cuando uno habla del incremento de las tasas, desde el punto de vista económico, parece que nos encontramos ante la lucha de David contra Goliat, ¿no? Más que de los 12 de trabajo de Hércules, yo creo que por realizar otro tipo utilizar otro paradigma, es más esa lucha, ¿no?, al que uno se tiene que enfrentar continuamente ante una muralla que no se mueve, ¿no? Y parece ser que esa era una de las cuestiones a que todos temíamos, el incremento de las tasas, y más teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido en otros países europeos. El incremento de las tasas, lo mismo, ha de hacerse de una manera totalmente reflexiva, sobre todo teniendo en cuenta que la universidad pública es una universidad que ha de garantizar un derecho que es un derecho constitucional, que es el acceso a la educación. A la educación a todos los niveles, evidentemente también a la educación superior.
Y la universidad es un lugar de encuentro, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de conocimiento, donde se forman profesionales, se forman evidentemente trabajadores altamente cualificados, pero también se forman ciudadanos. Y ese derecho se lo tenemos que dar a todos por igual. Por tanto, no podemos crear categorías o entraremos en esa sociedad en la que pronto nos encontraremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cree que se va a establecer esa división? Si realmente el incremento de las tasas se realiza de una manera absolutamente desmesurada, sí, claro, evidentemente. Y teniendo cercano el ejemplo de otros países como Inglaterra, donde hubo tanta polémica por el incremento de las tasas universitarias. Yo creo que se ha de hacer desde la responsabilidad, desde la calma, desde la mesura y sobre todo entendiendo que estamos en un momento difícil, todos lo sabemos, pero a veces la palabra crisis se utiliza de una manera, yo creo que hasta banalizada, ¿no? Incluso para defender determinadas cuestiones que yo creo que son indefendibles. Mira el ejemplo de David contra Goliat. Sí. Aquí ni siquiera sirve el consuelo de menos da una piedra, ¿no? No, evidentemente. Estamos en una situación complicada, en una situación difícil y sobre todo entendiendo que porque todas las crisis son crisis que tienen un periodo, algo, ¿no? sirven para algo, ¿no? O para hacia transformar o para mejorar, pero nosotros estamos realizando todo lo contrario, estamos volver yendo atrás. Hacia atrás. Estamos yendo hacia atrás y no parece que en el momento en que salgamos de la crisis volvamos a recuperar el estadio social, de bienestar anterior. ¿Cree que, por tanto, que las tasas pueden ser más disuasorias que recaudatorias como medida? Sí, yo creo sinceramente que así es. Sobre un incremento considerable de las tasas puede producir un efecto contrario, más teniendo en cuenta la situación económica actual, la cantidad de personas, ¿no? Porque están en el paro, no tienen una solvencia económica, no tienen un poder adquisitivo, y si además incrementamos las tasas, pues evidentemente lo que estamos haciendo es dificultar socialmente el acceso a la educación superior. Yo creo que es una causa-efecto que se ve venir. Yo creo que es bastante lógico pensar que así será. Como decana, ¿qué capacidad de maniobra tiene a dónde se puede llegar, hasta dónde puede llegar esa voz y esos argumentos que está exponiendo aquí tranquilamente y que nuestros espectadores están oyendo? ¿Cómo se pueden traducir luego a la práctica? Bueno, yo creo que en ese sentido, cuando se ha de tomar una decisión difícil como esta, no se puede hacer, digamos, por decreto o simplemente mostrando la autoridad, ¿no? Política, sino que se ha de contar con todos los agentes sociales y incluso, yo diría, no solamente incluso, sino necesariamente los rectores de las universidades públicas españolas y del resto de universidades deben estar presentes en esa reflexión, en ese debate, que es un debate que ha de ser conjunto. Y que, pues bueno, yo considero que todos los actores políticos, tanto el ministro como los gobiernos autonómicos, las direcciones generales de universidades, han de contar con la opinión de los rectores de la CRUE, ¿no? De la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. ¿Alguna propuesta concreta, alguna reunión convocada para próximamente con la consellera? Sí, yo creo que bueno, se están produciendo ya reuniones. Esta semana pasada los rectores se han reunido con el ministro, se están formando comités, ¿no? Y comisiones de expertos, ¿no? Para evaluar la situación, y esperemos que evidentemente las reflexiones, ¿no? Que se realizan desde el seno de la universidad, que en definitiva son los que mejor conocen cuál es la situación actual de la Universidad Española, sean escuchados y que no solamente sea, digamos, una parafernalia, sino que realmente el debate sea un debate fructífero y que se encamine hacia soluciones que realmente sean factibles y que no perjudiquen a las personas más importantes de la universidad,
que son los estudiantes, porque sin estudiantes no hay universidad. Es algo... Hemos hablado de la importancia de los profesores, de todo tipo de profesores, de los interinos, de los asociados, de todos los profesores. Hemos hablado de las tasas, también ha mostrado su opinión sobre las tasas. Le quiero preguntar sobre la otra pata de la mesa de estos días, el aumento de la ratio de alumnos por aula, no en estudios universitarios, sino en general. Esto, por su experiencia, ¿qué importancia puede tener? Pues yo creo que es una contradicción. A mí me chirría bastante cuando se habla de calidad en la educación y se habla de aumentar el número de alumnos por aula, y sobre todo cuando en la universidad, que es el caso que yo conozco de manera más próxima, más cercana, pero también en la educación primaria o la educación secundaria, se ha abandonado un tipo de educación, podemos denominar tradicional o canónica, por un tipo de educación con una metodología docente innovadora, que introduce las prácticas en el aula, la participación del alumno, el generar debates, reflexiones conjuntas, el poder realizar comentarios de texto y un tipo de motivación, ¿no?, del alumnado que requiere evidentemente un número menor de alumnos por aula. Sí, en función de ese tipo de actividades, que nosotros llamamos actividades complementarias, que van relacionadas con esa innovación educativa, que además metodológicamente es bien impuesta desde Europa, plantear el aumento de alumnos por aula, yo creo que parece una contradicción cuando se intenta, sobre todo, exigir una calidad. No acabo de entender cómo se puede defender una cosa y pedir que se mantenga la otra. Me parece que chirría fuertemente. Es ese espíritu crítico que ha demostrado esta noche lo que le ha llevado a esta mesa y a ser decana. Bueno. Pero es probablemente el amor por la historia, por el arte, lo que le llevó a decantarse por los estudios que cursó. Así pues, como nos gusta hablar de otras muchas cosas también, nos gustaría, ya por último, para despedirnos, decana, una sugerencia cultural para nuestros espectadores. Bueno, una sugerencia cultural. Yo, en ese sentido, bueno, yo soy especialista en Historia del Arte, concretamente en Historia del Arte Contemporáneo. Bueno, mi línea de especialización es el 19 y sobre todo el liberalismo español. Una exposición que yo creo que viene muy al hilo, ¿no?, y sobre todo con la situación actual, es la exposición que se celebra en el Centro del Carmen desde hace, en marzo, ¿no?, se inauguró, que es la Constitución, ¿no?, la exposición relacionada con el bicentenario de la Constitución de 1812. A veces la historia es bueno releerla, porque de ella aprendemos. Y aprender de lo que allí se muestra, que es esa lucha entre los avances de la libertad, de conseguir una sociedad mejor, y el intento de mantener las fórmulas del antiguo régimen y del absolutismo, pues posiblemente nos den una visión bastante interesante sobre la situación actual y cómo tenemos que reflexionar sobre ella. Es una exposición, yo creo que muy atractiva, realmente bonita en cuanto a los grabados, a las pinturas, a los documentos, a los libros que allí se exponen, y que bueno, yo creo que invito a los valencianos a que se acerquen a verla, a contemplarla, y que yo creo que quedarán satisfechos. Es una buena opción. Esther Alba, decana de Geografía e Historia, gracias y mucha suerte en el desempeño de su cargo. Gracias.